Era una mañana fría y silenciosa, con la niebla cubriendo el campo. El paisaje parecía congelado, como si el mundo alrededor de Isabel Santoro estuviera a punto de desaparecer. Sentía el aire helado, el viento cortante que pasaba por su piel, pero nada comparado con el vacío que cargaba dentro de sí. A sus 6 años, Isabel era una niña frágil, en una silla de ruedas, con dificultades de movimiento debido a una rara condición neurológica que nunca entendió bien. Su mirada era profunda, pero sus ojos siempre estaban nublados por la soledad. Arthur Santoro, su padre, nunca había sido una presencia acogedora. Estaba tan distante que parecía más una sombra que un ser humano. Negligente, egocéntrico y obsesionado con el poder y el dinero, Arthur veía a Isabel como un peso, un recordatorio de lo que había perdido cuando su esposa, Juliana, había muerto misteriosamente. No la amaba, tal vez ni siquiera sabía cómo hacerlo. Cada uno de sus gestos hacia ella era más un reflejo de su propio fracaso. Ella no era un ser que él cuidaba, sino una carga que intentaba ignorar. Ese día, Arthur había dicho que la llevaría de paseo. Isabel, sin saber qué esperar, sentía una leve esperanza en su corazón. Tal vez por primera vez él estaba interesado en ella. Su padre la puso en la silla de ruedas y la empujó hasta el coche sin intercambiar una sola palabra. El ambiente estaba frío y sin vida, como si reflejara el vacío entre ellos. En el fondo, Isabel sabía que algo estaba mal, pero aún no lograba comprender lo que estaba por venir. Al llegar cerca del río, Arthur no dijo una palabra, solo la condujo hasta la orilla del agua. Isabel observó el flujo rápido de las corrientes y, aunque no lo sabía, sintió una extraña sensación en el pecho. Algo dentro de ella intentaba avisar, pero no sabía exactamente qué. Tal vez era la ansiedad, o tal vez solo el miedo a lo desconocido. La sensación de abandono era fuerte, algo que ya sentía muchas veces, pero ahora se volvía más pesada. Antes de continuar, suscríbete al canal. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas? No pierdas más historias que pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir más contenidos inspiradores en el futuro. Ahora prepárate para conocer el viaje de una niña valiente que contra todas las probabilidades enfrentó los mayores desafíos de su vida. Te mostraremos cómo la verdad, la perseverancia y la decisión de actuar pueden transformar por completo un destino. No te pierdas este relato emocionante que puede inspirarte a superar tus propios obstáculos. Comencemos. Será bueno, Isabel, un paseo especial, dijo Arthur, con voz sin emoción. La frase pareció más una mentira que un consuelo. La puso en el barco y, con un movimiento rápido e impersonal, comenzó a remar. No había cariño, no había atención, solo la máquina de hacer dinero que él era, tan enfocado en sí mismo que apenas podía mirar a su hija. Estaban en medio del río, cuando, sin más ni menos, Arthur empujó a Isabel al agua helada. El choque del agua fría fue instantáneo. Isabel gritó, pero su grito se perdió en el sonido ensordecedor de la corriente. La sensación de ser arrastrada hacia el fondo fue aterradora. El agua fría la envolvía y su incapacidad para moverse rápidamente la hacía sentir una impotencia inmensa. Intentó, con todas sus fuerzas, luchar contra las corrientes, pero su cuerpo, debilitado y sin movilidad, era incapaz de vencer la fuerza de la naturaleza. Sus ojos, llenos de pánico, buscaban ayuda, pero la soledad del río solo parecía aumentar. Estaba completamente sola, pero algo cambió en el momento en que ella comenzaba a perderse. Desde la orilla del río, Viento, un caballo salvaje de pelaje oscuro, observaba la escena. Siempre había estado allí, cerca del agua, guiado por su propia intuición y por la conexión con lo que ocurría a su alrededor. Sus instintos eran agudos,
más fuertes que cualquier preocupación o miedo. Cuando Viento vio a Isabel siendo arrastrada, algo lo impulsó a actuar. Se movió hacia el río sin dudar. El caballo se zambulló en las aguas turbulentas, nadando con fuerza y determinación, como si supiera que algo precioso estaba en peligro. Con sus poderosas patas, Viento alcanzó a Isabel. No dudó en sujetarla, levantándola con dificultad, luchando contra las aguas que los arrastraban. Cada movimiento era desafiante, pero el caballo sabía lo que debía hacer. Cuando finalmente llegó a la orilla, Viento la dejó a salvo, resollando pero satisfecho por haber cumplido su misión. Isabel, aún en shock, no entendía cómo era posible, pero su cuerpo temblaba y sintió una extraña sensación de alivio al ver que ya no estaba a merced de la muerte. Fue entonces cuando Sebastián Silva, un anciano agricultor que vivía aislado, apareció. Había presenciado toda la escena del rescate y sintió un impulso, algo que lo hizo correr hasta la orilla del río. Sebastián no era alguien que se involucrara fácilmente en la vida de los demás. Su pasado, lleno de arrepentimientos y soledad, lo había llevado a evitar las conexiones. Pero cuando vio a Isabel, con sus ojos asustados y cuerpo frágil, algo dentro de él se rompió. Sabía que no podía dejar a esa niña sola. Con esfuerzo, la tomó en sus brazos y la llevó a su casa. La casa de Sebastián, lejos de las civilizaciones agitadas, era acogedora de una manera simple, pero sincera. El calor de la chimenea y la tranquilidad del lugar contrastaban con la frialdad del mundo exterior. Isabel, aún sin hablar, miró al hombre que ahora se convertía en su protector. El miedo, el cansancio y el dolor la impedían hablar, pero en su mirada algo comenzó a cambiar. Ya no estaba sola, ya no estaba en peligro inmediato. Algo en su corazón le decía que allí podría encontrar seguridad, aunque el vacío de su alma fuera demasiado grande para llenarlo de inmediato. Sebastián hizo lo posible por cuidarla, ofreciéndole algo de comer y un poco de calor. Mientras Isabel descansaba, él reflexionaba sobre lo que acababa de presenciar. ¿Qué haría Arthur, el padre de Isabel, con esa niña ahora? ¿Y qué había llevado a un hombre tan frío a actuar de manera tan cruel? ¿Qué tenía que ver él con todo esto? Sebastián sabía que había algo mucho más grande en juego, algo que se extendía mucho más allá de ese rescate. La primera noche fue difícil para Isabel. Despertó sobresaltada varias veces, el pesadillo de ser arrojada al río aún acosando sus pensamientos. Lo que ella no sabía era que, en esas noches en vela, una verdad importante estaba a punto de salir a la luz. Una verdad sobre su madre, Juliana. Una verdad que solo ella, Isabel, podría entender. Y con eso, comenzaba una jornada aún más peligrosa y desafiante, la de descubrir la herencia secreta dejada por la madre y la verdad detrás de la muerte de Juliana. Después de la primera noche de descanso, la calma que Isabel sintió en la casa de Sebastián parecía más una ilusión temporal que una verdadera sensación de seguridad. El miedo aún la consumía por dentro, y la pesadilla del río, de las aguas heladas y de la mano impía de su padre la perseguía mientras intentaba dormir. Despertaba sobresaltada, su cuerpo temblando, la respiración acelerada, como si aún estuviera atrapada en la corriente. Sebastián, al notar el estado de aflicción de la niña, decidió no presionarla. Sabía que ella necesitaba tiempo, que debía entender que allí, en ese lugar simple y silencioso, estaba a salvo. Durante los días siguientes hizo lo posible por distraerla, por ayudarla a sentirse más cómoda. La llevaba al pequeño jardín, donde las flores y los árboles frutales traían algo de consuelo. Pero Isabel no lograba alejarse completamente del recuerdo de lo que había sucedido. A veces se sentaba junto al río, mirando el agua con la mirada perdida, tratando de entender cómo el hombre que ella llamaba padre podía ser tan cruel.
Fue durante este periodo de reclusión que Sebastián comenzó a notar las pequeñas pistas que Isabel dejaba escapar. No hablaba mucho, pero siempre que el abuelo de un viejo amigo de Sebastián pasaba por allí, ella se animaba por un momento, pidiendo un libro de historias. A veces hablaba de su madre, Juliana. La imagen de la mujer era un cúmulo de nostalgia y tristeza en sus ojos. «Mamá», decía Isabel, como si su madre estuviera al alcance de un abrazo, de un beso. Cuánto la amaba la niña, como si su presencia lo fuera todo para ella, y el dolor de la pérdida aún no hubiera sido completamente asimilado. Fue entonces cuando Sebastián encontró el diario. Estaba dentro del bolsillo de Isabel, empapado por el agua fría del río, con las páginas arrugadas y frágiles, pero aún legibles. El diario tenía una sensación antigua, algo que remontaba a un tiempo que parecía lejano. Juliana había dejado un mensaje para su hija, una carta de amor y al mismo tiempo una advertencia, algo que Sebastián no entendió de inmediato, pero que lo intrigó. En la carta, Juliana escribía sobre un secreto que Arthur, el marido, había intentado esconder. No dejaba claro qué estaba en juego exactamente, pero mencionaba una herencia, algo valioso que Isabel heredaría. «Cuando cumplas 18 años, todo se revelará», decía la carta. Juliana sabía que el marido estaba involucrado en cosas que prefería mantener en secreto, negocios sucios, y eso la convertía en un peligro para él. Por eso no podía seguir callada. Dejaba pistas, pequeñas orientaciones sobre un cofre donde había documentos cruciales guardados. Sebastián no sabía qué contenían esos documentos, pero el hecho de que Isabel estuviera ahora en peligro por ellos le hizo pensar que había mucho más detrás de la tragedia de Juliana de lo que él imaginaba. Cada día que pasaba, la presencia de Sebastián se volvía más reconfortante para Isabel. No la presionaba para hablar, pero siempre estaba cerca, ofreciéndole consuelo en pequeños actos, como preparar un té caliente o ajustar la chimenea por la noche. En uno de esos días, se sentó junto a ella y le preguntó: «¿Recuerdas a tu madre? ¿Qué solía decirte?». Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo palabra. En lugar de eso, tomó la carta de Juliana, que ahora guardaba con cuidado en su bolsillo, y la sostuvo entre sus manos, como si fuera lo último que la conectaba con su madre. Los días pasaban lentamente, pero la duda y el miedo de que Arthur se acercara los atormentaban constantemente. Sebastián sabía que pronto las búsquedas por la niña se intensificarían. Las autoridades empezarían a cuestionarlo y Arthur no permanecería en silencio por mucho tiempo. La idea de que él podría ir detrás de Isabel en cualquier momento siempre rondaba en su mente. Necesitaba actuar rápidamente. Fue entonces cuando, una mañana nublada, Sebastián decidió que debían huir. La carta de Juliana dejaba claro que Arthur estaba tratando de acceder a un cofre, pero no sabía dónde estaba ni cómo llegar a él. Sabía solo que esa herencia tenía el poder de exponer los secretos de Arthur y cambiar el destino de Isabel para siempre. Pero para eso necesitaban alejarse y encontrar un lugar seguro donde pudieran estudiar la carta con más calma y decidir el próximo paso. Antes de partir, Sebastián decidió llevar a Isabel al campo, donde había visto algo que podría ser útil: el caballo viento. El caballo salvaje parecía más una leyenda para las personas de la región, pero Sebastián sabía que tenía alguna conexión con la naturaleza, algo que lo hacía único. Creía que el caballo podría ayudarlos. Al acercarse, Viento miró directamente a Sebastián e Isabel, con ojos astutos, como si entendiera lo que estaba en juego. Sebastián sintió una confianza creciente al ver al caballo, como si él fuera parte de un destino mayor, algo que los guiaría lejos del alcance de Arthur. Las primeras horas de la huida fueron tensas. Sebastián e Isabel, montados en Viento, siguieron por caminos poco conocidos, alejados de cualquier carretera principal.
El silencio en el campo era pesado, pero al mismo tiempo reconfortante. El sonido de las patas del caballo golpeando el suelo era lo único que rompía la quietud. Con cada paso, la tensión aumentaba. Sebastián sabía que estaban siendo seguidos. Sentía la presencia de Arthur cada vez más cerca, como una sombra esperando la oportunidad para aplastarlos. Isabel, con la cara contra la melena de viento, sentía la fuerza del caballo como una protección contra todo lo que había vivido. La idea de que estaba huyendo de lo que siempre conoció la dejaba confusa y al mismo tiempo aliviada. La huida no la hacía sentir más segura, pero le daba la sensación de que, finalmente, podría tomar el control de su vida. Su padre había sido cruel, pero ahora estaba encontrando algo dentro de sí misma que nunca había sabido que existía. Coraje. Era un sentimiento nuevo, pero poderoso. Algo que se fortalecía con cada kilómetro recorrido, con cada momento en el que se alejaba de lo que la retenía. Sebastián, por su parte, sentía una mezcla de alivio y aprensión. El peso de la responsabilidad de cuidar a Isabel pesaba sobre sus hombros. Sabía que este viaje no sería fácil. La verdad sobre Juliana y la herencia escondida podrían ser la clave para liberar a Isabel de su padre, pero también temía lo que encontrarían en el camino. La ruta era incierta y con cada paso el peligro parecía aumentar, pero no daría marcha atrás. No después de ver lo que Arthur era capaz de hacer. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Arthur Santoro comenzaba a darse cuenta de que su hija ya no estaba bajo su control. La farsa que había tratado de construir se estaba desmoronando poco a poco, y sabía que su manipulación y crueldad finalmente se habían encontrado con un obstáculo que no sabía cómo enfrentar, pero no se rendiría tan fácilmente. Arthur estaba dispuesto a todo para mantener su imperio, y sabía que, para ello, necesitaba a Isabel de vuelta. La jornada de fuga no fue sencilla. Cada paso dado, en esos caminos poco conocidos, a las orillas del río y en las colinas oscuras, llevaba consigo el peso de lo que estaba en juego. Sebastián sabía que el tiempo corría en su contra. Con cada día que pasaba, las posibilidades de ser encontrados aumentaban. El hombre que el viejo agricultor conocía como Arthur Santoro no era un hombre cualquiera. Era un hombre con poder y recursos, alguien capaz de atravesar cualquier obstáculo para alcanzar sus objetivos. Ahora sabía que el mayor obstáculo era Isabel, y ella ya no estaba a su alcance. Isabel, por su parte, aún no comprendía totalmente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La vida que conoció hasta ese momento, marcada por la ausencia de afecto y por la constante frialdad de su padre, parecía una pesadilla distante, ahora perdida en la memoria. Solo tenía 6 años, pero su corazón cargaba un peso inmenso, más grande que el que cualquier niña de su edad debería cargar. Sus ojos, generalmente sombríos, comenzaban a reflejar una luz nueva, una luz de quien por primera vez veía un futuro posible fuera de las garras del dolor y la soledad. La presencia constante de viento a su lado, al menos, le traía alguna forma de consuelo. El caballo salvaje, con su pelaje oscuro como la noche y su mirada firme, se había convertido en algo más que una simple compañía. Era una protección. Cuando el viento soplaba con fuerza y hacía que los árboles se balancearan, Viento siempre estaba allí, como si supiera exactamente cuándo Isabel necesitaba seguridad. La conexión entre los dos era algo que solo la naturaleza podía explicar. Para Isabel, Viento no era solo un caballo, era un héroe silencioso, un ser que, sin palabras, la comprendía de una forma que nadie más parecía ser capaz. Sebastián también sentía la fuerza de esa conexión entre Isabel y el caballo. El anciano, con sus cabellos canosos y la postura ya cansada por la vida de trabajo arduo, nunca imaginó que su papel en la vida de alguien fuera tan importante. Él, que,
Siempre había vivido de forma aislada. Ahora veía su casa y sus días tomados por una niña y un caballo. Cuando pensaba en eso, había algo en su corazón que parecía curarse, como si su propia redención estuviera atada a esta misión de salvar a Isabel. A pesar de todos los cuidados de Sebastián, cada noche la sensación de urgencia aumentaba. Estaban lejos, pero no estaban a salvo. Esos caminos que parecían ofrecer refugio estaban, en realidad, más llenos de trampas de lo que él imaginaba. El sol se ponía y la oscuridad se apoderaba del paisaje. Sabía que tenía que ser aún más cauteloso. El olfato de Arthur, tan agudo para detectar debilidades y manipular situaciones, podría alcanzarlos fácilmente si no tomaban las máximas precauciones. Durante una noche fría, mientras la luna llena iluminaba el sendero, Sebastián tomó una decisión. Necesitaban detenerse por un tiempo hasta que la situación se calmara. Las búsquedas estaban intensificándose y él sabía que los métodos de Arthur eran peligrosos. No solo quería encontrar a Isabel, sino también destruir cualquier pista que pudiera incriminarlo. Sebastián sintió que estaban a punto de llegar a un punto crucial y para eso necesitaban tiempo y seguridad. Fueron días difíciles. Cuando llegaba la noche, Sebastián encendía una pequeña fogata para calentarse. Isabel, siempre atenta y quieta, se quedaba mirando las llamas con una mirada distante. No preguntaba nada, pero su corazón estaba lleno de preguntas. Sabía que estaba huyendo de algo que no comprendía totalmente. Las palabras de su madre, Juliana, eran un misterio. Pero algo dentro de ella le decía que esas palabras la guiarían hacia un destino mucho mayor de lo que ella podía imaginar. Los recuerdos de su madre, aunque nublados por el dolor de la pérdida, comenzaron a volverse más nítidos a medida que pasaban los días. Isabel empezaba a recordar detalles de su infancia con Juliana, el olor de las flores en el jardín de la casa donde vivieron, la suavidad la voz de su madre cantando canciones de cuna, la seguridad de los abrazos. Esos recuerdos la ayudaban a mantenerse firme, a creer que todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba enfrentando, valdría la pena. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un árbol, Sebastián comenzó a contar historias sobre su propia vida. No solía hablar mucho sobre sí mismo, pero al observar a Isabel, sintió que debía compartir. Le habló sobre el tiempo en que era joven, cómo trabajó en las tierras de su padre y cómo lo perdió todo durante una gran tormenta que arrasó su finca. También le habló sobre el dolor de haberse aislado de los demás, de perderse en su propia culpa. Sin embargo, decía, todo eso lo había llevado a encontrar un nuevo propósito. Ahora estaba allí, ayudando a Isabel, y tal vez ese fuera su camino de redención. Isabel, con sus ojos curiosos, escuchaba en silencio. No sabía qué era la redención, pero sentía que, tal vez, la historia de Sebastián era más que un simple recuerdo. Sintió que allí, con él, también estaba buscando algo más, algo que aún no sabía nombrar, pero que sentía creciendo dentro de su pecho. Tal vez era esperanza. Tal vez era el deseo de finalmente liberarse de la oscuridad que su padre había puesto en su vida. Con el paso de los días, la huida parecía cada vez más una rutina, aunque una rutina marcada por la tensión constante. Se escondieron en cavernas, en pequeñas cabañas abandonadas, y siempre se movieron durante la noche para evitar ser vistos. Cada nuevo amanecer parecía una victoria, pero la duda y el miedo de ser encontrados nunca dejaban sus corazones. Sebastián sabía que lo peor aún estaba por venir. Arthur Santoro no era una persona fácil de engañar. Sabía que el hombre no descansaría hasta que encontrara a su hija. Pero lo que Sebastián no sabía era que la verdad que él buscaba también comenzaba a revelarse. Juliana, antes de desaparecer, había dejado pistas, pequeñas semillas de sabiduría esparcidas alrededor de la herencia que
Isabel algún día heredaría. Cuando la niña cumpliera 18 años, todo se desvelaría. Sin embargo, como siempre, había un precio que pagar. El camino de la verdad, al igual que el de la huida, estaba lleno de obstáculos y desafíos que requerían valentía, pero también sacrificios. Una mañana, después de un largo periodo de viaje, el trío llegó a una pequeña ciudad en el límite de un espeso bosque. Sebastián sabía que allí podrían descansar, pero también sabía que estaban más cerca de lo que parecía, de una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué sabía realmente Juliana sobre Arthur? ¿Qué había dejado escondido para Isabel? Durante la noche, mientras descansaban en una pequeña posada, Sebastián no pudo dormir. Sabía que la policía y los agentes de Arthur estarían cerca. Su instinto de protección se había agudizado y la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder lo mantenía inquieto. No sabía con certeza qué esperar, pero sabía que el momento de la verdad se acercaba, y lo que no imaginaba era que mientras él reposaba, Isabel comenzaba a entender más de lo que imaginaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a juntarse en su mente. La herencia, la carta, los recuerdos de su madre, todo estaba convergiendo en un solo punto. Pero aún no sabía cómo usar esas piezas. Solo sabía que estaba más fuerte que antes. Y por más que la duda y el miedo aún la acosaran, sentía por primera vez que la verdad estaba a su alcance. La noche parecía más oscura de lo habitual, y el viento cortante traía una sensación de inquietud. Isabel despertó, los ojos abiertos, como si el sonido del viento fuera un presagio. El miedo de ser descubierta la mantenía en alerta constante. Aunque estaba segura al lado de Sebastián y con viento acompañándola, había algo más en el aire que la incomodaba. Sentía, de alguna manera, que la verdad sobre su madre estaba más cerca que nunca, pero también sabía que para encontrar esa verdad tendría que enfrentar algo mucho más grande que el dolor de su pasado, algo que tal vez no estaba completamente lista para enfrentar. Sebastián, que estaba sentado al lado de la pequeña mesa de madera de la posada, observaba la llama de la vela que iluminaba la sala. La luz titilaba, reflejando la incertidumbre de sus pensamientos. Sabía que las búsquedas por Isabel se estaban intensificando y el peligro se estaba volviendo más real. Lo que le preocupaba no era solo la búsqueda de Arthur, sino el hecho de que, con cada paso nuevo, se encontraba más y más inmerso en un misterio del cual no tenía total comprensión. La herencia de Isabel, las pistas dejadas por Juliana, todo eso parecía tener un peso mayor del que imaginaba. Sebastián miró a Isabel, que aún estaba sentada en la cama, con la cabeza apoyada en la pared, los ojos fijos en algún punto distante. Se acercó lentamente, sentándose a su lado. El silencio entre los dos era cómodo, pero pesado. Isabel, comenzó, con voz suave. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Solo movió la cabeza, aún perdida en sus propios pensamientos. Sebastián sabía que, a pesar de su dolor, Isabel estaba más fuerte ahora. No sabía cuánto había entendido ya sobre lo que estaba pasando, pero sabía que, de alguna manera, ella comenzaba a percatarse de lo que sucedía. «Creo que sí», dijo finalmente con voz baja, pero firme. Ella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Sé que me estás protegiendo, pero siento que necesito saber más sobre lo que le pasó a mi madre». La expresión en el rostro de Sebastián cambió y respiró hondo, como si las palabras de Isabel lo hubieran tocado profundamente. Sabía lo mucho que la niña estaba tratando de entender lo que sucedía. El misterio de Juliana, las cartas, la herencia, todo eso estaba lentamente tomando forma, pero aún había una gran parte de la verdad que estaba oculta. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Pero debes saber que, al buscar esas respuestas, estarás enfrentando mucho más que solo a tu padre. La verdad, Isabel,
puede ser más dolorosa de lo que imaginas, y hay personas dispuestas a hacer todo lo posible para mantenerla oculta. Isabel, con la firmeza de quien ya ha superado mucho, esbozó una pequeña sonrisa. No tengo miedo, Sebastián. Necesito saber. Necesito entender lo que le pasó a mi madre. Y con esas palabras, algo pareció cambiar en el aire, como si la niña, con sus 6 años, hubiera encontrado una fuerza interior que la hacía más madura y más capaz que cualquier adulto a su alrededor. Sebastián no sabía si estaba preparado para enfrentar lo que vendría, pero sintió que Isabel estaba lista. Y eso, de alguna manera, le dio esperanza. La mañana siguiente trajo consigo un clima de urgencia. Después de una noche en la que todos descansaron un poco más de lo habitual, Sebastián sintió que era hora de moverse nuevamente. Habían permanecido en la posada durante 2 días, tratando de descansar y planificar los próximos pasos. Sabía que, con el paso de los días, la situación se volvería cada vez más arriesgada. Las búsquedas por Isabel se estaban intensificando y no podían permitirse ser encontrados. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, la luz débil y dorada iluminaba los campos alrededor. Sebastián hizo los preparativos, con la mente enfocada en lo que debía hacer a continuación. Tendrían que viajar a otra ciudad, una pequeña aldea donde conocía a alguien que podría ayudarlos a obtener información crucial. Pero antes de partir, necesitaba hablar con Isabel, entender lo que ella sentía sobre la situación. Ella estaba de pie, observando el río desde la ventana de la pequeña habitación. Sebastián la observó un momento y luego se acercó. Isabel, dijo, con voz tranquila, necesito que te prepares. Lo que estamos haciendo ahora es un viaje muy difícil. Estamos huyendo de tu padre y tenemos un camino largo por delante. Sé que tienes mucho dentro de ti, pero también sé que hay cosas que pueden ser difíciles de entender. Se agachó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Necesito saber si estás lista para lo que puede venir. No podemos dar marcha atrás. Isabel lo miró con una expresión decidida. Estoy lista, Sebastián. Necesito encontrar las respuestas. No puedo vivir con esa duda. Y no voy a dejar que mi padre me haga más daño. La fuerza en las palabras de Isabel sorprendió al viejo agricultor. Sabía que su viaje estaba a punto de intensificarse, pero al mismo tiempo sentía una sensación de tranquilidad al ver a Isabel tan resuelta. Estaba convirtiéndose en alguien diferente, alguien capaz de enfrentar cualquier obstáculo. El viaje que siguieron por el camino no fue fácil. Sebastián, Isabel y Viento recorrieron largas distancias, atravesando campos y bosques en busca de un lugar seguro para esconderse. La ciudad a la que querían llegar era pequeña y poco conocida, pero tenía algo más, una conexión con el pasado de Juliana. Sebastián sabía que, si encontraban a la persona adecuada allí, finalmente podrían entender lo que había detrás de la herencia y del misterio que envolvía a Juliana y Arthur. Mientras viajaban, el viento que soplaba entre los árboles parecía llevar más que solo el aire fresco de la mañana. Era como si el mismo río, con sus aguas turbulentas e imponentes, estuviera guiando sus pasos. Isabel, sentada en la parte trasera del caballo, observaba los árboles pasar rápidamente, sintiendo una extraña sensación de que se dirigía hacia el destino que siempre había buscado, aunque aún no supiera exactamente qué significaba ese destino. Sentía que la verdad estaba allí, frente a ella, mientras avanzaban. Sin embargo, mientras se acercaban a la ciudad, la sensación de que los estaban siguiendo comenzaba a intensificarse. Sebastián sintió que algo estaba mal. Lo que debería haber sido un viaje tranquilo se volvía cada vez más peligroso. El miedo a Arthur, a su búsqueda incansable y a sus métodos traicioneros siempre estaba en la mente de Sebastián. Estaban cerca de un punto crucial, pero ¿qué encontrarían en la ciudad? ¿Serían capaces de descubrir la verdad sin caer en las garras de Arthur?
Durante la noche, mientras descansaban en una pequeña posada, Sebastián no podía dormir. Algo lo inquietaba profundamente. La presencia de Arthur estaba más cerca de lo que imaginaba. El hombre tenía tentáculos por todas partes y no sería fácil escapar de la red que había armado. Aún así, Sebastián estaba decidido a proteger a Isabel y no daría marcha atrás. Mientras reflexionaba sobre el futuro, Isabel, con una mirada intensa y decidida, parecía entender que el final del viaje se estaba acercando. No sabía cómo, pero algo dentro de ella le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás imaginó. Los días siguientes fueron una mezcla de cautela y tensión. Sebastián sabía que, al acercarse a la pequeña ciudad, los riesgos aumentaban. Arthur estaba más cerca de lo que imaginaba, y la sensación de que los estaban vigilando lo inquietaba constantemente. La ciudad, aunque parecía tranquila a primera vista, escondía más de lo que le gustaría saber. No creía que la suerte fuera capaz de protegerlos para siempre. La red de Arthur estaba más expandida de lo que cualquiera podría imaginar. Y una vez que alguien empieza a cazar, el cazado siempre siente la presión acercándose. Esa mañana, mientras la luz del sol comenzaba a iluminar la pequeña aldea que ahora parecía llamar su refugio temporal, Isabel estaba quieta, como si una sensación de presagio la envolviera. El viento, que antes parecía ser una presencia amiga, ahora traía consigo una sensación de alerta. Algo estaba mal. No sabía qué exactamente, pero su cuerpo sentía la tensión en el aire. La sensación de estar siendo observada la dejó inquieta. Sebastián, que estaba sentado a la mesa, observaba a la niña con una mirada atenta. Sabía que Isabel comenzaba a comprender la gravedad de la situación, pero también veía que su valentía estaba creciendo, y eso le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Isabel, dijo, llamándola con un tono suave, sé que sientes que algo se acerca. Yo también lo siento, pero no podemos rendirnos ahora, ¿verdad? Estamos más cerca de la verdad que nunca, y la verdad es lo que nos dará libertad. Isabel lo miró, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y determinación que se estaba convirtiendo en una constante en su corazón. Lo sé, Sebastián, no voy a rendirme, no después de todo lo que ha pasado. Tocó suavemente la carta de su madre, que ahora estaba guardada en una pequeña bolsa cerca de su pecho. Esa carta, con las palabras de Juliana, se había convertido en su guía. Era su única conexión con lo que su madre había dejado para ella. Solo quiero entender, ¿sabes? ¿Qué le pasó a mi madre? ¿Por qué tuvo que esconderme tanto? Sebastián respiró profundamente. La mirada de Isabel tocó algo profundo en él. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero sentía que, si querían sobrevivir, tendrían que enfrentar primero las preguntas que Juliana había dejado atrás. La mujer que él conoció, con su determinación y fuerza, parecía ser el último obstáculo para la verdad. Todo lo que Juliana había dejado se había convertido en un enredo de pistas, y ahora era el momento de que se conectaran. La pequeña aldea en la que estaban era un lugar con pocas casas, todas de construcción simple, y algunas pequeñas tiendas a lo largo de un único camino que serpenteaba por la región. Sebastián sabía que allí podrían obtener la información necesaria, pero también sabía que en ese ambiente tranquilo y pacífico había ojos que los observaban. No confiaba en nadie y, como siempre, el miedo de la persecución de Arthur lo mantenía alerta. Por más que pareciera un refugio seguro, no estaba seguro de cuánto tiempo podrían quedarse allí sin ser descubiertos. Esa tarde, después de algunas horas de descanso, Sebastián salió a investigar la ciudad y a intentar hacer contactos discretos. Sabía que la clave para entender la herencia de Isabel estaba escondida en algún lugar allí. La pregunta era, ¿dónde?
Tenía la esperanza de que, con las pistas de la carta de Juliana, podría encontrar a alguien que conociera más sobre la caja fuerte, o incluso alguien que supiera qué había pasado con su esposa antes de su muerte. Mientras Sebastián salía en busca de respuestas, Isabel se quedó sola en la pequeña casa que habían alquilado. No estaba asustada, pero sentía la presión creciente dentro de sí. El silencio de la casa, aunque reconfortante, la hacía perderse en sus propios pensamientos. La mente de Isabel vagaba hacia los recuerdos de su madre, hacia el abrazo que siempre sentía cuando Juliana estaba cerca, y el vacío ahora dejado por su ausencia. Sabía que la clave para entender todo estaba en algún lugar, tal vez en la carta de su madre o en las palabras que Juliana había dejado entrelazadas. Con el paso de las horas, la angustia de Isabel aumentaba. Sabía que pronto algo importante sucedería. La sensación de estar al borde de una gran revelación se volvía casi insoportable. Cuando la noche cayó y Sebastián regresó a la posada con los ojos cansados y una expresión preocupada, Isabel lo estaba esperando. «Sebastián», lo llamó con voz firme. «Necesito hablar con alguien. Alguien que sepa lo que pasó con mi madre. Ya no puedo esperar más». Sebastián la miró, sorprendido por el coraje y la determinación que mostraba. Sabía que la niña se estaba volviendo más fuerte, más consciente de lo que estaba en juego. «Lo sé, Isabel, pero necesitamos ser cautelosos. No podemos confiar en cualquiera aquí». La observó por un momento, en silencio. «Pero sé a quién podemos buscar. Hay una mujer en la ciudad, una vieja amiga de Juliana. Ella puede saber más sobre la herencia y la caja fuerte que Juliana dejó. Si alguien sabe lo que le pasó, es ella». La mención de esa mujer hizo que los ojos de Isabel se iluminaran. Sabía que esa persona podría ser la clave para todo lo que estaba buscando. «Vamos a encontrarla entonces», dijo Isabel, con la determinación que parecía crecer con cada minuto. Sebastián sabía que la situación estaba a punto de intensificarse. Se estaban acercando a algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Pero también sabía que no podían perder más tiempo. El tiempo se agotaba y la búsqueda de Isabel continuaba. Arthur no estaba lejos y no se detendría hasta conseguir lo que quería. A la mañana siguiente, Sebastián e Isabel salieron temprano, la tensión en el aire más densa que nunca. Siguieron las calles de la pequeña ciudad en dirección a la casa de Doña Clara, una mujer con la que Juliana había mantenido contacto durante los últimos años de su vida. Doña Clara vivía sola en una casa antigua, ubicada en una esquina alejada de la ciudad. Era conocida por ser reservada, pero también por saber más sobre las cosas de lo que la gente imaginaba. La casa de Doña Clara estaba oculta por una densa cortina de hiedra, casi invisible para quien no supiera exactamente dónde mirar. Sebastián tocó la puerta con cautela, esperando lo peor. No sabían qué encontrarían allí, pero estaban sin opciones. Cuando la puerta se abrió, apareció la figura de una mujer anciana en la entrada, con ojos curiosos, pero también cansados por mucho tiempo de vida. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó, su voz suave pero firme. Sebastián, con una mirada calculadora, sabía que este podría ser el momento de sus vidas. Doña Clara observó a los dos por un momento antes de abrir completamente la puerta. Era una mujer de estatura baja, con el cabello blanco y una expresión marcada por el tiempo. Sus ojos eran astutos, como si siempre estuviera analizando cada detalle a su alrededor, y había algo en su postura que denotaba sabiduría adquirida con los años. «Entren», dijo con tono acogedor, pero cauteloso. «Hace frío afuera. Mejor que conversemos dentro de casa». Sebastián e Isabel, aunque cautelosos, la siguieron dentro. La casa de Doña Clara era sencilla, pero llena de artículos antiguos, muchos de los cuales parecían haber sido cuidadosamente guardados a lo largo de los años.
El olor a incienso y madera antigua impregnaba el ambiente. Todo allí tenía una sensación de misterio, de historias no contadas, como si la casa fuera un repositorio de secretos. Cuando se sentaron en una mesa pequeña, doña Clara miró directamente a Isabel. «Sabía que algún día vendrías, querida», le dijo con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su voz. Isabel se sorprendió. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podría la anciana ya saber que ella estaba allí en busca de respuestas? «¿Cómo lo sabías?», preguntó Isabel, la curiosidad y la aprensión mezclándose en su voz. Doña Clara suspiró, mirando hacia el vacío. «Juliana me habló mucho sobre ti. La vi crecer, aunque a la distancia. Ella estaba muy preocupada por el futuro de su hija Isabel. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que la herencia de tu madre no solo sería un regalo, sino también una carga». Isabel sintió un dolor al escuchar esas palabras. La herencia de su madre siempre había sido un misterio. Todo lo que sabía era que Juliana le había dejado una carta llena de pistas que, sentía, la guiarían en algún momento. Pero, ¿qué sería esa carga? ¿Qué habría previsto su madre para ella? ¿Y por qué Arthur deseaba tanto esa herencia? ¿Mi madre sabía lo que pasaría?, preguntó Isabel, el miedo convirtiéndose en algo más presente en su voz. «Sí», dijo doña Clara, su expresión volviéndose más seria. Ella sabía que lo que Arthur hacía no era solo para controlar el dinero. Él quería poder, Isabel, un poder que no podía ser compartido. Y tu madre descubrió cosas que él hizo, cosas que él nunca quiso que supieras. Sebastián, que había escuchado en silencio, finalmente habló. «¿Tienes algún detalle sobre esa herencia, sobre lo que Juliana dejó para Isabel?» Doña Clara miró a Sebastián con una expresión de comprensión. «Sé algo, pero no puedo dar todas las respuestas ahora. Juliana me dejó algo importante antes de desaparecer, un pedazo de un mapa que, si se combina con otros documentos, revelaría la ubicación de la caja fuerte que Arthur intentó acceder». Se levantó y fue hasta una estantería en la esquina de la sala, sacando una pequeña caja de madera. «Juliana me pidió que guardara esto hasta el momento adecuado. Creo que este momento ha llegado». Doña Clara abrió la caja y, con cuidado, sacó una hoja amarillenta de papel. La extendió hacia Isabel, quien dudó por un momento antes de tomarla. Era un pedazo del mapa, un mapa que parecía incompleto. La ansiedad se apoderó de Isabel. Miró a doña Clara, sus ojos buscando explicaciones. «¿Este mapa? ¿A dónde lleva?», preguntó Isabel, la voz temblando de expectativa. Doña Clara suspiró nuevamente, como si las palabras que estaba a punto de decir le pesaran mucho. «Este mapa, Isabel, lleva al lugar donde tu madre escondió la caja fuerte. Pero para encontrar la caja, necesitarás juntar las piezas, y eso no será fácil. Tu padre, Arthur, lo posible para que no llegues hasta allí. Él sabe que, si el contenido de la caja se revela, perderá todo lo que ha construido». Isabel miró el pedazo del mapa, su mente corriendo para entender lo que eso significaba. Sabía que, a cada paso más cerca de la verdad, también estaba más cerca del enfrentamiento con Arthur. ¿Y qué sucedería cuando finalmente encontrara lo que estaba escondido? ¿Cómo podría enfrentarse al hombre que, hasta ese momento, había sido una figura de autoridad y opresión en su vida? «Necesito saber más, doña Clara», dijo Isabel con una determinación creciente. «Necesito entender todo lo que está escondido. Mi madre hizo esto por mí y no puedo dejar que Arthur siga mintiendo sobre todo. Quiero saber la verdad». Doña Clara la observó con una expresión llena de respeto. «Tienes el coraje de tu madre, Isabel, pero debes saber que la verdad puede ser una carga, y no todos pueden cargarla. Tu padre será implacable. No permitirá que tengas lo que es tuyo por derecho. Él nunca más me controlará», dijo Isabel con firmeza, su mirada ahora más decidida que nunca. «Lo haré. Descubriré la verdad. Por mi madre».
La respuesta de Isabel hizo que Sebastián la mirara con un sentimiento de admiración. Sabía que, aunque el viaje sería difícil y lleno de peligros, la niña se estaba convirtiendo en alguien mucho más fuerte de lo que había imaginado. No sabía si estaban listos para enfrentarse a Arthur, pero sabía que, con la ayuda de doña Clara y las pistas que habían encontrado, estaban más cerca que nunca. Doña Clara, con una mirada triste, guardó el pedazo del mapa en un cajón secreto de la mesa. Ahora deben salir de aquí antes de que alguien nos encuentre. La próxima etapa será la más difícil. El tiempo está en contra de ustedes. Arthur sabe que el secreto está a punto de ser revelado y no descansará hasta tener todo lo que quiere. Pero tú, Isabel, tú tienes algo que él nunca podrá controlar: la verdad. Isabel y Sebastián se levantaron y, con un gesto de cabeza, agradecieron a doña Clara por su ayuda. Sabían que lo que les esperaba sería un enfrentamiento inevitable, pero ahora, con la verdad en sus manos, sentían que finalmente tenían una oportunidad de escapar de la sombra de Arthur. Mientras caminaban fuera de la casa de doña Clara, Isabel sentía una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero al mismo tiempo sentía una nueva fuerza dentro de sí, algo que nunca había sentido antes. La verdad era poderosa ahora y estaba lista para enfrentarse a ella. Con el pedazo del mapa guardado y el peso de las palabras de doña Clara resonando en su mente, Isabel sintió que el próximo paso de su viaje sería crucial. Las pistas finalmente se estaban conectando, pero la verdad que buscaban también traía consigo un gran peligro. Arthur no era un hombre que aceptaba derrotas. Isabel sabía que haría todo lo que fuera necesario para mantener el control sobre ella y sobre la herencia. Sebastián e Isabel, el sendero estrecho que llevaba hacia la salida de la ciudad. El miedo a ser descubiertos aún flotaba en el aire, pero ahora había algo más, una llama de determinación que crecía dentro de Isabel. Estaba más consciente que nunca de que su madre, Juliana, no solo la había amado, sino que también la había protegido silenciosamente, dejando pistas para que ella escapara de la manipulación de Arthur. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Sebastián mientras caminaban, su voz cargada de preocupación. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. La policía, las autoridades e incluso personas relacionadas con Arthur ya podrían estar buscándolos. Con cada paso sentía que estaban más cerca del final, pero también más vulnerables. Tenemos que seguir hacia donde nos lleva el mapa. No podemos parar ahora, respondió Isabel con firmeza, su voz revelando una fuerza que Sebastián nunca había visto antes. Sabía que, de alguna manera, la niña se estaba convirtiendo en la líder de ese viaje. No temía a la verdad, aunque sabía que la revelación de lo que había sucedido con su madre cambiaría todo. Viajaron durante un día más, ahora a un ritmo más acelerado, sin descanso. Sebastián mantenía los ojos atentos a su alrededor, observando cada movimiento, cada sonido que pudiera indicar la aproximación de alguien. El viento, antes una presencia protectora, ahora parecía traer consigo una sensación de alerta, como si el mundo a su alrededor se estuviera preparando para un gran enfrentamiento. Estaban lejos de la ciudad, ahora entrando en un territorio más desconocido, donde los peligros eran más reales y donde el secreto de la herencia de Juliana probablemente estaba guardado. Llegó la noche y con ella el frío. El bosque en el que estaban se volvía cada vez más denso, el ambiente más sombrío y el silencio inquietante. Sebastián decidió que necesitarían descansar antes de continuar. Encontraron una pequeña explanada, iluminada solo por la luz de las estrellas, y montaron un campamento improvisado. El fuego que Sebastián encendió crepitaba suavemente, ofreciendo calor, pero también creando sombras que danzaban alrededor de ellos.
Isabel se sentó cerca del fuego, el pedazo del mapa aún apretado en sus manos. Sus ojos estaban fijos en la hoja de papel, tratando de descifrar una parte más del misterio que su madre había dejado. El mapa estaba incompleto, pero sentía que estaba cerca de entender algo vital, algo que podría finalmente traerla de vuelta a la verdadera seguridad, lejos de la influencia de Arthur. ¿Crees que lo conseguiremos?, preguntó Sebastián rompiendo el silencio. Se sentó a su lado observando el fuego. La duda aún flotaba sobre él, pero había algo en Isabel que lo hacía creer que, de alguna manera, ella estaba en el camino correcto. Confiaba en ella, más que jamás había confiado en otro ser humano. No sé lo que encontraremos allí, pero sé que necesitamos continuar, dijo Isabel con una confianza serena. Mi madre me dejó estas pistas por alguna razón. Siento que ella me guió hasta aquí y ahora es mi turno de completar lo que ella comenzó. Sebastián permaneció en silencio por un momento, contemplando las palabras de la niña. Sabía que el desafío por delante sería inmenso, pero también sabía que, de alguna manera, la verdad traería la libertad que Isabel tanto merecía. El coraje de ella era algo que nunca hubiera imaginado, pero que ahora lo inspiraba de maneras que no podía describir. Mientras descansaban, el sonido de ramas, rompiendo a lo lejos, llamó su atención. El corazón de Sebastián se aceleró y se levantó rápidamente, gesticulando para que Isabel guardara silencio. Sabía que no estaban solos. La sensación de estar siendo observados se había intensificado, y ahora el miedo de ser encontrados parecía más real que nunca. Agarró el rifle que tenía con él, ajustándolo en su mano, listo para cualquier cosa. El sonido se acercaba, y luego, de repente, una figura apareció en las sombras del bosque. Era Viento, el caballo salvaje que había venido a buscarlos. Relinchó suavemente como si quisiera asegurarse de que estaban al tanto de su llegada. «¡Es Viento!», exclamó Isabel, aliviada al verlo. El caballo, como siempre, era una presencia reconfortante. Venía hacia ellos como si supiera exactamente cuándo su ayuda sería necesaria. Viento se acercó, permitiendo que Isabel lo acariciara con la mano. El caballo, con su melena espesa y su mirada protectora, parecía ser más que un simple animal para ella. Era una extensión de su propio coraje, una fuerza silenciosa que la acompañaba en su viaje. Sebastián, que estaba observando la escena, sintió un alivio inmediato al ver a Viento. No estaban solos. El caballo salvaje, con su conexión única con la naturaleza, siempre había estado allí, listo para protegerlos. Sabía que, si había algún ser que pudiera guiarlos en su huida, ese ser era Viento. A la mañana siguiente, después de una noche sin grandes sucesos, el viaje continuó. El bosque comenzaba a abrirse y pronto llegaron a un pequeño pueblo. El lugar parecía simple y tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. Isabel sentía que se estaba acercando más al final de su viaje, pero también sabía que el enfrentamiento con Arthur era inevitable. La verdad ya no estaba en un futuro distante. Estaba allí, frente a ella, lista para ser revelada. Mientras cruzaban el pueblo, el mapa de Juliana comenzó a tener más sentido. Pasaron por pequeñas tiendas, casas simples, hasta llegar a un gran almacén. Allí, escondido bajo una pila de madera, estaba el lugar que Juliana había indicado. Sebastián, con la ayuda de Isabel, movió los troncos de madera, revelando una entrada secreta a una pequeña cueva. Isabel sabía que lo que estuviera allí sería la clave para destruir el poder de Arthur de una vez por todas. Era la última parte del viaje, y con eso, la verdad estaba a punto de ser revelada. Cuando la última tabla de madera fue retirada, se reveló una puerta secreta. La apertura estaba oculta bajo la pila de troncos, y al ser descubierta, emanaba una sensación de misterio y al mismo tiempo de finalización.
Lo que estaba detrás de esa puerta, Isabel sentía, era el fin de su viaje y al mismo tiempo el comienzo de una nueva vida, una vida donde finalmente podría liberarse de su padre y de las mentiras que él había cultivado a lo largo de los años. La cueva que se abría ante ellos era pequeña, pero lo suficientemente grande para moverse con cautela. La suave luz de la mañana iluminaba las paredes con sombras que parecían bailar al ritmo del viento que entraba por las rendijas. La sensación de prisa se apoderó de Isabel, como si el tiempo estuviera acelerando y ya no pudiera esperar más. Cada paso dado hacia lo que estaba guardado allí la acercaba más a la verdad, pero al mismo tiempo sabía que lo que encontrara también podría ser más pesado de lo que jamás hubiera cargado. Sebastián la siguió de cerca, manteniéndose alerta, pero confiando en las habilidades de Isabel para guiarlos a través de la cueva. Ella caminaba con una precisión calma, como si el pedazo de mapa que sostenía la guiara con más claridad de lo que jamás imaginó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de pasajes estrechos, llegaron a una pequeña sala al fondo de la cueva. El aire allí estaba frío, pero cargado de una sensación de secreto. En un rincón, Isabel vio algo que la hizo detenerse abruptamente. Había una caja de madera, parecida a la descrita por... ¿Esto es lo que mi madre dejó?», preguntó Isabel en un susurro, su voz tensa y ansiosa. Sus dedos temblaban mientras se acercaba a la caja, los ojos fijos en su contenido, como si supiera que lo que estuviera allí cambiaría todo. Sebastián se mantuvo atrás, vigilante. Sentía el peso de la tensión en el aire, sabiendo que estaban a punto de descubrir la verdad. Pero ¿qué traería consigo esa verdad? No lo sabía, pero la mirada de Isabel, con su determinación creciente, le decía que ella estaba lista para enfrentar lo que fuera que estuviera dentro de esa caja. Isabel, con las manos temblando, levantó la tapa de la caja. Dentro de ella había varios documentos antiguos, pedazos de papeles cuidadosamente doblados. Uno de ellos se destacó, con un mensaje claro, escrito a mano por Juliana. Era la última pieza del rompecabezas. La carta de Juliana era lo que había permanecido escondido todo el tiempo, y lo que su madre sabía ahora era revelado. Isabel leyó la carta en 1900. Silencio, absorbiendo cada palabra, mientras Sebastián observaba. El contenido de la carta confirmó las sospechas más oscuras de Isabel. Juliana había descubierto que Arthur estaba involucrado en actividades ilegales, manipulando los negocios y desviando recursos que pertenecían a Isabel. La herencia que Juliana le había dejado a su hija no era solo una herencia financiera, sino un pacto de libertad. La madre sabía que al morir dejaría una oportunidad para Isabel para liberarse y para destruir el imperio de Arthur, exponer sus crímenes y hacer que finalmente fuera castigado por todo lo que había hecho. La carta también reveló que Juliana había sido forzada a esconder la verdad sobre la caja fuerte y sobre la herencia. Cuando Arthur descubrió lo que ella estaba haciendo, se enfureció y la amenazó, pero ella no cedió. La carta terminaba con una última instrucción. Cuando encuentres la verdad, Isabel, sabe que el poder de Arthur es tuyo y él no podrá controlarte más. La herencia es tuya por derecho. Isabel sintió un peso inmenso al leer las palabras de su madre. Ahora sabía que la lucha por la libertad era más que solo huir de Arthur. También era una lucha por la verdad, por la justicia. Su madre había confiado en ella, dejándole una llave para destronar a ese hombre que la había tratado con crueldad. Y ahora era el momento de dar el siguiente paso. Pero la sensación de alivio fue breve. El sonido de pasos pesados los interrumpió y la tensión volvió a apoderarse del ambiente. Isabel y Sebastián se miraron y algo dentro de ellos supo que Arthur estaba más cerca de lo que imaginaban.
Él había encontrado el camino hasta allí. Estaban a punto de enfrentar el enfrentamiento final. La entrada de la cueva se iluminó con la luz de una linterna y la silueta de Arthur apareció a medida que se acercaba, acompañado de algunos hombres. Estaba furioso, sus ojos llenos de una ira que Isabel nunca imaginó ver. Había llegado hasta allí, listo para destruir todo lo que ella y Juliana habían construido. ¿Crees que puedes derrotarme, Isabel?, dijo Arthur con una sonrisa fría. ¿Crees que puedes usar esta herencia contra mí? No estoy usando nada contra ti, papá, respondió Isabel con voz firme, sin miedo. Solo estoy haciendo lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Estoy revelando la verdad. La ira de Arthur aumentó aún más. ¿La verdad? ¿Crees que eso importa ahora? Yo soy quien manda aquí. Avanzó hacia Isabel, intentando agarrar la carta que ella sostenía, pero Sebastián se puso entre los dos, impidiéndole acercarse más. No te atrevas a tocarla, dijo Sebastián con voz firme, la mano sujetando el rifle en posición defensiva. Ella tiene la verdad ahora, y tú no escaparás más de esto. Arthur rió, una risa amarga. ¿Realmente crees que puedes detenerme? Ya he perdido tanto con ustedes huyendo, pero no voy a perder todo ahora. No dejaré que una niña y un viejo me destruyan. Pero Isabel no se intimidó. Dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de su padre. Ya no tienes control, Arthur. La verdad siempre encuentra un camino y te destruirá. Ya no tienes dónde esconderte. Antes de que Arthur pudiera reaccionar, Isabel sostuvo el pedazo del mapa que quedaba y se lo entregó a Sebastián. Quiero que lleves esto a donde sea necesario. Esto es todo lo que necesitamos para exponerlo. Esto pondrá fin a tu mentira. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. La verdad estaba allí, al alcance de todos, y nada más podría impedir que Arthur enfrentara las consecuencias de sus crímenes. Mientras él miraba a Isabel, una mirada de desesperación cruzó sus ojos. Sabía que su imperio de mentiras y manipulaciones se estaba derrumbando. Isabel, con la fuerza de su madre, no retrocedió. Sabía que había llegado al final de su viaje, y con eso, la superación que tanto había buscado estaba finalmente al alcance. Ya no era la niña frágil que su padre intentaba controlar. Ella era una joven, una mujer, con la verdad a su lado. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Al igual que el coraje y la determinación de esta niña, tú también tienes el poder de enfrentar tus desafíos y conquistar tus objetivos. Ya has superado algún desafío difícil en tu vida. ¿Cómo la perseverancia te ayudó a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu viaje de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.